Dice, aquí entra ya en cuanto a, Doctor Lynch. esto lo habla ya el doctor Lynch. Quisimos hacer estos dos inicios, estas dos introducciones, porque realmente son muy interesantes. Dice, el martillo cayó bruscamente sobre el piso de cemento al tomarme instintivamente mi magullado pulgar. ¡Qué dolor! Erré al clavo y martillé con toda fuerza el pulgar. Un tiempo después el dolor comenzó a reducirse gradualmente, dejándome un hinchado y palpitante pulgar. En los días subsiguientes el recuerdo que daba del terrible dolor era un moretón violeta en la uña del pulgar golpeado. El cuerpo había sanado y yo me sentía mejor. Podía volver a usar la mano dañada y ahora con más cuidado podía volver a mi proyecto de renovación. El dolor físico se reduce, no se ve ahí, ¿verdad? Pero hay otro tipo de dolor que no se sana solamente con el tiempo y es el dolor emocional, especialmente el causado por el rechazo. Usted allí vaya escudriñando su corazón, donde está el moretón de su corazón: rechazo, abandono, traición, abuso y toda una mareada de heridas, miriada de heridas emocionales profundas. En mi caso fue el maltrato verbal, físico y emocional, rechazo de mi padre, abandono, eh, que todo eso fue sumando. Imagínate un niño que reciba constantes heridas hasta que se forma una personalidad en nosotros y no sabemos por qué obramos, por qué actuamos así. Tanto que las personas dicen, no, él es así, ella es así, ella es amargada, él es amargado, no, ese tiene un mal carácter, no, es que ella es así, él es así. Se convierte en parte de nuestra personalidad, pero no es que sea nuestra personalidad. Dios a todos nos hizo hermosos, a todos nos hizo maravillosos, con un corazón que hecho para Él, para adorarle, pero a medida que el enemigo aprovecha todas esas situaciones que pasaron en nuestra vida, ¿para qué? Para Él hacer el trabajo de generación en generación y dañar hacia nuestros hijos y a nuestros seres queridos. El mayor clamor de un corazón herido es que ese dolor termine. El corazón clama, que se acabe este dolor. Quisiera que se fuera. Estoy cansado de sufrir. Deseo ser libre. Quiero un fin para este sufrimiento. Un final. Poner un conflicto en el pasado, acabar, arreglarse, restaurar una relación, hacer las paces para siempre. Sin embargo, para alcanzar ese tipo de paz se requiere la habilidad de perdonar. ¿Has estado clamando en algún momento tu corazón? Eso que clama allí, eh, que cese el dolor, que ya no tengas más dolor, que un conflicto sea solucionado. Has clamado en algún momento, porque esto no llega a su final. ¿Qué pasa? Dice, aunque muchos lo sabemos, dentro de nosotros hay un clamor. Sí, sé que debo perdonar, pero ¿qué hago con este enojo que tengo? Y si no puedo perdonar y olvidar, no debieran pagar los que me han hecho este dolor, no debiera pagar esa persona que me hirió, que me abusó, que me violó, no debiera pagar. Hay un clamor dentro de nosotros. Ni siquiera admiten, ni siquiera dicen, oye, discúlpame que te hice daño. Ni siquiera admiten lo que han hecho mal. ¿Cuántos esposos golpearon a sus esposas por años y nunca jamás le han dicho, discúlpame, perdona? Y puede que se separen y aún ni siquiera reconocen o admiten que dañaron, que maltrataron. ¿Cómo vivir cada día con esa sensación de pérdida? No puedo pasarlo por alto. Temo que vuelvan a repetirlo. Quizá la pregunta podría ser, ¿por dónde empiezo?
¿O cómo puedo ayudar a alguien que necesita perdonar? Cada una de esas preguntas, a medida que vamos trabajando un tema a la vez, a ver, un tema para cómo qué hago con mi enojo, cómo puedo perdonar y olvidar, no debería, cómo puedo trabajar el hecho de que quiero vengarme, que alguien pague por lo que me hizo, cómo puedo trabajar el hecho de que las personas no admiten que me hirieron, cómo puedo vivir cada día con la sensación de pérdida, cómo puedo vivir con la sensación de que no puedo pasar por alto esto que me hicieron y cómo vivir con el temor de que vuelvan a repetirlo, de dar mi confianza y que las personas vuelvan a repetir el herirme nuevamente. Eso lo vamos a trabajar. Por ejemplo, había una pareja de pastores jóvenes, la esposa le fue infiel. Él buscó ayuda y consejería y todos le decían, perdona y olvida. Pero decía, no puedo olvidar. Y una hasta vez leyó el libro y entendió realmente que lo que más duele es algo antinatural. Tratar de olvidar lo que no se debe olvidar. Porque se está grabado esa emoción química, electrónicamente, y no existe la opción. Él nunca va a olvidar eso, jamás. Siempre lo va a tener en mente. Entonces, cuando él entendió que no, ya no tiene que hacer esfuerzo de olvidar, sino aceptar la realidad y hacer el acto del perdón bíblico y manejar los recuerdos, entonces el dolor empezó a bajar. Porque más duele el tratar de olvidar que lo que te hicieron. Y o sea que hay muchos tips que vamos a ir trabajando en este proceso. Siguiente. Entonces, el doble propósito, cuando las personas al final del otro párrafo decía, ¿cómo aprendo a perdonar y cómo ayudo a otros? El que usted aprenda a usar la herramienta del perdón tiene doble propósito. ¿Cómo poder usted aprender a descargar su corazón, sus emociones diariamente y cómo poder ayudar a otros que están con el mismo deseo de hacerlo? Deseos de poder vivir sin dolor, o sea, o cómo poder manejar el dolor de manera más sana, sin tener, porque cuando yo estoy herido, estoy hiriendo a otros constantemente, porque no sé manejar mi dolor, como no he descargado, ¿verdad? Y estoy sucio emocionalmente, estoy ensuciando a otros también. Entonces, hay doble propósito. Cuando se le preguntó cuando preguntaron los expertos y consejeros que leyeran los apuntes, pues de debo perdonar, dijeron, ¿esto es para que aprendan a perdonar o para que aprendan a enseñar a perdonar? Pues es para los dos propósitos, para que un consejero aprenda a cómo ayudar a otros a perdonar, a descargar sus emociones, a poder ayudar a que se construyan relaciones sanas y también para que nosotros cada día estemos eh, expertos, asertivos en cuanto al perdón. Los materiales del doctor Lynch que estamos usando. Porque él es escritor. Él es consejero bíblico. Y cada caso que está en el libro colocado es nombres reales, con permiso de Dios, se ha escrito. O sea, él se dedicó a ayudar a las personas más de 55 años, ayudando a las personas, y cómo ayudarlo y cómo salir de su proceso. Yo le doy la sabiduría, y esa sabiduría dada en la ayuda de cada persona está escrito en un libro. O sea que se ha organizado esos apuntes para que pudiéramos adquirir su experiencia y herramienta bíblica para uno mismo y ayudar a otro. Por eso es que es muy importante, cuando alguien me conseguir, mi mente está discipulado. Primero ayudarlo, pero mi mente está, tiene que ayudar a otros. Porque cuando uno empieza a ayudar a otros, uno da mantenimiento. O sea que si yo salí del problema ya, al ayudar a otros, me recuerda que debo repasar mi mantenimiento, ver qué estoy haciendo, porque puedo yo retroceder también. Entonces, cuando uno ayuda, uno puede realmente afirmar. Por eso es que animamos a los facilitadores del Ministerio del Diplomado de que sigan ayudando a esta persona para que se den mantenimiento. Había una hermana que su esposa le fue infiel y la herida está ahí. Dios no la ha sanado, pero vive tranquilamente, pero cuando de repente hay un problema de infidelidad, le llaman a ella. Ahí va emocionada, se acerca a la muchacha, la aconseja y llora, porque ella está llorando con ella y también está llorando su dolor. Y ella es
ella también drena y va a casa fresquita, como nueva. O sea que es muy importante el dedicarse a ayudar a los demás en lo que uno va aprendiendo. Ujú. Y algo que es una máxima del ministerio es que no enseñamos, no ayudamos a las personas solo a, a resolver sus problemas, porque la gente viene, es como, resuélvame, deme una pastillita mágica para que esto se resuelva, pero ese no es el propósito. Dice, como pastor y consejero, no me concentro en resolver los problemas de las personas, y esto es real. Antes bien trato de ser catalizador, de compartir herramientas, verdades bíblicas que los individuos puedan usar para enfrentar sus propios problemas. A lo largo de que conocemos este ministerio y aún antes nos dedicábamos a ayudar a la gente a resolver su problema y la gente venía una, otra y otra vez. Pero a medida que trabajamos en este ministerio y aprendimos esta verdad de dar herramientas bíblicas, la persona puede irse a la China, puede emigrar a otro país, puede irse de la iglesia, pero siempre va a estar agradecida si tú le enseñas una herramienta de cómo trabajar sus propios conflictos, va a estar agradecido siempre de que esta persona me discipuló aquí, me enseñó. Dice, puede ser necesario hacerles practicar el uso de esta herramienta cada día, ¿verdad? Se está escuchando Perdón. otra vez. ¿Cómo? Así, la distancia, sí. Es necesario muchas veces entrenar a la persona a usar la herramienta, porque le damos la herramienta, pero a veces no lo aplican bien. Entonces, ¿cómo te fue? Mira, pasó esto, esto, eso, no, corrige esto no hagas aquí. Uno empieza a entrenarlos, porque hasta que tengan la habilidad de usar la herramienta bíblica. Y de esa manera, la persona ya va entrenada y capacitada para ser entrenador de otras personas también. Entonces, el trabajo es entrenar a que con las herramientas bíblicas que se le enseñe pueda solucionar sus propios problemas, donde quiera que esté. El próximo, por favor. Dice, si una pareja no tiene o no puede admitir estoy equivocado, una persona, una pareja, si ninguno de nosotros podemos admitir me equivoqué aquí, esto lo hice mal, dice entonces, la animamos que alguno de los dos, ¿verdad? Él cuenta, alguno de los dos, él anima, bueno, y también lo hacemos nosotros, que reconozcan, que lo expresen el uno al otro en los momentos apropiados. O sea que a veces yo hablo y me digo al hombre, mire, dile de esta manera, repite de nuevo, dile esta palabra, pues para que entrenamos a la persona, yo entreno al varón para que diga, mira, yo me equivoqué en esto y esto y esto y esto, entonces me puedes perdonar. A veces no lo dicen bien, a veces le agregan, le quitan cosas, no, repito nuevamente, le entreno y de igual manera mi esposa entrena a las hermanas a que también diga, yo me equivoco en esto, porque a veces si no lo hacemos como es debido, uno puede herir a la otra persona. Entonces hay que entrenar en la consejería el asunto del perdón. Dice, si no tiene la experiencia de decir te perdono, entonces hago que uno de ellos se vuelva al cónyuge que ha admitido que ha estado equivocado y que le diga te perdono. Porque de repente el hombre confiesa, me equivoqué en esto y esto y esto, y la mujer se queda callada. Entonces hay que decirle a la esposa, mira, di te perdono, gracias por tu confesión, de reconocer tus errores. Entonces hay que le enseñamos a la esposa a animar a que el hombre siga confesando. O sea que hay que dar un entrenamiento práctico, porque como nunca hemos visto, papá, mamá nunca lo han hecho, no tenemos modelos, no tenemos idea de lo que es el perdón. Entonces, por consiguiente, en los chats, en los Zoom que vamos a dar posteriormente, van a contar sus casos y decir, mira, ¿qué elegiste? Pero me dijo otra cosa. Entonces, responde de esta manera. O sea, monitoreamos
el diálogo, porque a veces uno, queriendo hacerlo bien, lo puede herir más a la otra persona. Entonces, cuando realmente uno dice, me he equivocado en esto, y la persona responde sabiamente, entonces es algo sorprendente. Dice, ninguno ha muerto haciendo, aunque haya sido la primera vez que se dijeron esto el uno al otro. Me equivoqué, yo te perdono, gracias por tu disposición de reconocer tus errores, eres un valiente. O sea, se empiezan a reafirmar mutuamente y eso es algo fabuloso. Pero al comienzo, como no saben ni cómo hacerlo, entonces hay que decírselos y lo hacen. Pero sí, se siente morir. A veces reconocer un error, a veces puede dar ansiedad, puede sentirse uno que está modo víctima, que si yo reconozco y muestro que soy débil, esa persona se va a aprovechar de mí. Podemos sentir muchas cosas, pero lo que queremos compartirle es que, como dice el doctor Lynch aquí, nadie se ha muerto hasta este momento. Yo honestamente era una de las personas que me costaba y aún todavía hay esa lucha de reconocer cuando me he equivocado, porque por mi personalidad, yo soy experta en ver los que me hacen y no me doy cuenta a veces lo que le hago a las personas. Pero a medida que el tiempo ha pasado, he aprendido la herramienta y ayudándome con la herramienta bíblica del que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Cuando hay esa lucha dentro de mí, de que no, ay, no quiero porque me siento que si reconozco me voy a sentir chiquitita, voy a darle pie a que me siga dañando. Entonces, tomo la herramienta bíblica y digo, no, Señor, tú dices que el que se humilla será exaltado. Y voy y lo hago y recibo la recompensa del Señor. Usar las herramientas bíblicas es poderoso y recibes recompensa de Dios. Por eso es importante que te apropies de una herramienta. Cuando algo no puedes hacerlo, por ejemplo, a mí me costaba en esta área reconocer mis errores, me apropié de la herramienta, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado, y eso me ayudó a, a quitarme ese obstáculo de poder pedir, decirle, me equivoqué, aunque lo hago, todavía mi cuerpo se estremece, pero cada vez que lo haces va a ser más sanador cada día. Había un testimonio de una parejita que conozco en Barquisimeto, son doctores ambos. Buscaron consejería más de 2 años y por fin de cuentas terminaron divorciándose. Salió el divorcio y al año firmaron la separación de cuerpos, ya están divorciados. Y él le dice a ella, bueno, ya esta es la última oportunidad que tengo para hablar contigo. Quiero decirte esto. Yo me equivoqué en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Mientras él iba hablando, a ella le salían las lágrimas. Y entonces luego yo actúo así, debe haber actuado así, y empezó a describir todo la problemática, asumiendo su libertad personal. Y luego ella le dice, ¿por qué yo te dejo? Y él le dio un papel escrito. Prácticamente, casi en el mismo orden que ella había escrito, él lo estaba diciendo. O sea que ella estaba entendiendo entonces que él estaba reconociendo sus errores y fue una escena muy grande el decir yo me equivoqué en esto. Y entonces se casaron de nuevo, ahora son pastores. O sea que eh, lo importante es entender, pedir perdón solamente eso no trae sanidad. Es decir, yo me equivoqué en esto, actúo así, de ver de esta manera. Eso realmente sana las heridas de la otra persona. Las mujeres más especialmente necesitan que el hombre entienda el dolor que le causó. No tanto las excusas, ¿no? Que decir, mira, yo sé que lo que hiciste te causó mucho dolor. Entonces, ir entendiendo que la mujer es diferente al hombre, también vamos a tratar otro capítulo relacionado con eso. Dice, en esta parte es muy, muy interesante, muy poderosa. Dice, algunas personas me han dicho que se desmayarían si escucharan alguna vez a su cónyuge pedir perdón por algo.
Mi esposo no era que no pedía perdón, pero había cosas que jamás había reconocido y que yo anhelaba en mi corazón que dijera, oye, aquí reconozco que hice esto, que hice esto, que hice esto. Y parte de la crisis que tuvimos años atrás, unos pocos años atrás, lo cual después de trabajar en ministerios de consejería, llegamos a tener una crisis muy grave, porque habían áreas que no habíamos trabajado, había cosas profundas que no habíamos tratado. Y realmente el corazón se regocija cuando tú dices, wow, por fin, en algún momento pudo decir, pudo reconocer, pudo hablar sobre esta situación que no se podía hablar. Dice, otros me han afirmado que preferirían morir antes de decirlo, porque genera un estado fuerte cuando tú, claro, el enemigo no quiere que lo hagas, ¿verdad? Y tu ego, tu yo se protege, el no querer decir, me equivoqué. Entonces, dice, dejando estas fatalistas predicciones de lado, antes que muerte, el arrepentimiento y el perdón siempre trae nueva vida. Lo que trae muerte es el quedarte allí como pudo quedar en muerte nuestra relación por no trabajar áreas que no habíamos tocado en tantos años de matrimonio. Pero cuando fuimos tocando todas esas áreas y mi esposo pudo reconocer, yo reconocí también las mías, pudimos y estamos limpiando, descargando todos los días el área emocional sin dejar que se acumule, puede mantenerse el romance, el amor, se puede mantener la ilusión, pero cuando no descargas las emociones, no descargas todo eso día a día, puede acumularse de tal manera que podemos llegar a aborrecernos en cualquier relación que tengamos. Así que esto es una buena noticia y lo puedo testificar que ha sido así en mi vida. Más asertivos. Yo aprendí a confesar. Había un conflicto. Mi amor, yo recuerdo me equivoqué en esto, actué así, debería actuar así, y no estaba funcionando, porque no había entendido que mi esposa es mujer. Ahora he aprendido a hacer los cambios. Primeramente, antes de reconocer mis errores, digo, mi amor, sé que te está doliendo esto, me siento en su dolor emocional. Entonces, una vez que me siento dolor emocional, ella se siente, le es más fácil a ella perdonarme, luego decirlo ya, me equivoqué en esto. Eso es lo que he aprendido yo ahora, porque no me estaba funcionando solamente confesando y pedir perdón, simplemente era necesario que yo vaya más allá. Mi esposa está muy herida, te voy a centrarme en su dolor, ahora eso sí me está funcionando. Él lo abordaba de una manera muy lógica y para mí me dejaba el corazón destrozado. Él de manera lógica decía 2 y 2 son 4, bueno, esto fue así, pero no fue, no era asertivo, porque para una mujer solamente que te lo hagan lógicamente, eso sin sentir compasión de tu dolor, eso no estaba funcionando y no funciona a veces cuando el esposo solamente reconoce tan automáticamente sin saber que realmente tratar de sentir, ponerte un poquito empático en cuanto al dolor que ha sentido la otra persona. Ahora, si fuera con un hombre, sí. Para un hombre, mira, me equivoqué en esto, sale, basta, ni siquiera hay que decirle perdóname, simplemente ayer me equivoqué en esto, suficiente para nosotros, pues somos hombres, pero cuando se trata de elementos femeninos, ellas tienen otro modelo, otra forma de procesar su perdón, y es importante que el hombre entienda que el dolor que le causaba, más que decir que me equivoqué. Por eso es que en cambio al revés, si a la mujer va con un hombre, ahí sí, que me diga a mí, mira, siento tu dolor, no, eso no nos llama la atención para mí, me equivoqué en esto, eso sí. Por eso es que eso vamos a tratar más adelante también, esta diferencia entre hombre y mujer con respecto al perdón. Entonces, estas dos palabritas son muy importantes. Me equivoqué cuando has herido, y perdonar cuando nos han herido. No es fácil, por eso es que vamos a pasar por un entrenamiento en este tiempo para que todo eso se haga mucho más fácil, podamos
aprender a usar esa herramienta de tal manera que nos hagamos asertivos y expertos en el perdón. Y no sintamos ese deseo que pareciera que nos vamos a morir por reconocer que nos equivocamos o pedir perdón a alguien. Entonces, en vez de que eso nos traiga muerte relacional, las relaciones rotas, la distancia entre las personas que amamos, nos traiga vida y renueve las relaciones. Ok. No se puede leer la pantalla de acá. Si bajas un poquito el extracto. Bueno. La otra puede ser que yo lo lea y ustedes lo complementen. Ok, exactamente. Ok. ¿Por qué destaco el proveer herramientas antes que dispensar rápidas recetas a los aconsejados? Simple, si les resuelvo un problema sin enseñarles a resolverlo por sí mismos, al aparecer otro problema, entonces, en teoría, deberían volver a mi oficina para que les arregle esta nueva situación. Por el contrario, al equiparles con las herramientas que necesitan, ellos pueden construir y mantener relaciones saludables sin requerir mi asistencia. No solamente eso, las herramientas son permanentes, como las herramientas que uno usa para reparar una silla pueden volverse a usar para reparar una mesa. Lo mismo ocurre con las herramientas bíblicas. Son transferibles y aplicables a muchas áreas de la vida. Certificado por nuestras propias vidas y por nuestra propia experiencia como consejeros. Fue un antes y un después como consejeros cuando aprendimos a usar estas herramientas. Mis propias hijas son testigos que las parejas que atendíamos nos drenaban la vida y a veces amanecíamos con personas en nuestra casa hasta la madrugada, llegaban desde temprano hasta la madrugada tratando de ayudarlos a resolver un conflicto, lo hacían. No éramos muy asertivos en esto. Aunque teníamos toda la buena intención, las parejas volvían nuevamente, amanecían, nos llamaban por teléfono al otro día con las mismas cosas, porque no les enseñábamos a usar las herramientas y hacerle un seguimiento de cómo estaba usando la herramienta. A medida que hemos aprendido, a las personas le decimos, ¿qué herramienta estás usando? ¿Cómo la estás usando? ¿Por qué no te está funcionando? ¿Qué está pasando aquí? Entonces le damos la responsabilidad de sus propias vidas a las personas y no que las personas nos traspasen la responsabilidad de ser nosotros como consejeros, de que seamos nosotros que le demos una solución mágica. Entonces, cuando entrenamos a las personas a que reparen sus propias vidas con las herramientas bíblicas, eso va a ser para siempre. Para siempre, no algo que vino, lo aliviamos, drenaron, los escuchamos y al otro día vuelven con el mismo tema. Pero cuando tú le das las herramientas, esta herramienta vas a usar aquí, esta herramienta la vas a usar aquí. Ahora, cuando vuelven, quizá no saben usarla, pero le vamos a entrenar cómo usar la herramienta. Y eso es importante. El primer párrafo, si quieres, lo lees porque no se oye. Ok, a lo largo del tiempo muchas personas me han asegurado que aprecian esta forma de ayuda. ¿Por qué? Porque al proveérseles de las herramientas que necesitan para enfrentar los problemas de la vida, pueden tener recursos que necesitan para ayudarse a sí misma o ayudar a otros posteriormente. No, una persona no puede, quizá no puede tener muchos años en el evangelio ni ser tan teólogo, muy ducho, pero si aprende la palabra de Dios y a buscar herramientas para solucionar los problemas del diario del vivir
y aplicarlos en su propia vida se convierte en una persona mucho más asertiva que hasta un profesional de la salud mental. Se han hecho estudios donde pueden llegar a ser tan efectivos una persona que se preparó para eso. Cuando tú aprendes a aplicar en tu propia vida las herramientas, puedes convertirte asertivamente a ayudar a otros y a tener resultados muchísimo más reales y positivos que a un consejero profesional. O sea, que el 95% de la gente que busca ayuda de profesionales, psicólogos y psiquiatras, se lo pueden resolver bíblicamente. El 5% ya requiere ya de tratamiento médico, que es diferente a dar algo químico para restablecer la parte física, pero normalmente el 95% es, lo podemos atender porque realmente esa es la necesidad. O sea, el que aprende a manejar la herramienta de perdón, ya tiene ya más de la mitad de los problemas resueltos de la vida. Pero hay que aprender a ser hábil y conocer bien esta herramienta del perdón bíblico. Eso no es de la noche a la mañana. Por eso las personas abandonan quizá esta manera que es la más efectiva, porque las personas quieren algo express, mágico, que se les solucione. Y no, esto es como aprender un idioma, como aprender un instrumento musical. Requiere de trabajo, requiere de disciplina, requiere que aprendamos a aplicarlo. Entonces, como las personas quieren solamente que se les dé algo mágico para solucionarlo, muchas veces las personas prefieren vivir en su miseria de vida sin anhelar o practicar la herramienta para tener una calidad de vida. Dice, esto nos trae la segunda razón por la que las herramientas educativas nos ayudan en la vida. No tomo a las personas como aconsejados, sino como discípulos. Son discípulos, o sea, personas que están limpiando sus propias vidas y ayudar a limpiar a otros, ¿verdad? En este ministerio tenemos la diferencia entre evangelizar y discipular, y lo ilustramos con el pescado, ¿verdad? Cuando usted pesca, usted está evangelizando, atrayendo a las personas para Cristo. Tú los estás pescando para Dios, como el Señor le dijo, te haré pescador de hombres. Pero cuando tú los estás discipulando, el discipulado conlleva una relación cercana con alguien y entrenarlo a usar las herramientas bíblicas. Entonces, no es un aconsejado, es alguien que estás entrenando, un discípulo que estás entrenando para la vida, y ese discípulo va a ser a otros discípulos. Aunque el que viene a buscar ayuda no tiene idea de esto. Han llegado apóstoles, pastores a nuestra consejería, y yo no lo veo como discípulos. Entonces les doy la consejo que necesitan y muchos agarran un poquito y se van. Otros realmente, muy pocos son los que perseveran en realmente querer sanar, simplemente quieren ser aliviados, salir de este proceso que están pasando y seguir lo mismo, pero saliendo de este proceso donde realmente están siendo criticados, juzgados, y entonces, pero yo los veo como discípulos y me preparo para dar el ambiente discipular, que si se da o no, ya no es mi responsabilidad. Por eso es que es clave esto, para que nuestro trabajo sea válido, porque habla en Corintios 3, capítulo 3, Corintios 3, de que nuestro trabajo va a ser evaluado. Si mi trabajo realmente pasa la prueba, va a ser iluminado como un relámpago, dice la escritura original. O sea que a la gente que hemos ayudado, si el trabajo pasa la prueba, entonces recibiremos premios, si no, seremos salvados, liberados por fuego, dice la traducción, debe ser por un rayo, porque realmente, ¿de qué vale que vengan a la consejería, se emociona, se alivia y siguen igual? Si terminan divorciando, entonces, pues, prácticamente el trabajo no se ha dado. Por eso hay que verlos como discípulos, es decir, vamos a ir trabajando, porque prefiero que cuando Dios esté delante del Señor, mira, mi trabajo sea aprobado, no haber deterioro. Prefiero realmente atender a 2, 3 que predicar a 1000. 3 que sí van a pasar la prueba, no que 1000 se emocionaron nada más y no hubo cambio. Sí, generalmente
cada persona que viene a consejería, como lo dice el doctor Lynch allí, lo hemos experimentado nosotros, no viene con el deseo, él viene con el deseo de que se quite su dolor, de que sea ayudado en su situación. No viene con ninguna perspectiva de decir, no, yo voy a aprender esto para ayudar a otros. No, pero en la mente de un buen consejero, de una persona que ya ha experimentado la herramienta en su propia vida, va a querer pasar esa antorcha a otros para que aprendan y puedan ayudar a otros con las herramientas que pudieron aprender. Y dice que este concepto no es nuevo y lo explica el apóstol Pablo cuando dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera, con la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos o estamos capacitados o tenemos los recursos para consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corintios 1:4. Esa consolación, esa esperanza que hemos recibido, esa alivio a nuestro dolor que hemos recibido, eso, el aprender a descargar las emociones con el perdón. Sabemos que hemos recibido un tesoro y que no se va a quedar con nosotros mismos. Y esa es la motivación de nuestro corazón, el que podemos estar aquí parados ante el Señor, ante los humanos, siendo transparentes en lo que nos ha pasado y nos está pasando, porque sabemos que eso es pan comido para el Señor. Si tú te dejas, si tú aplicas las herramientas bíblicas, si tú te dejas consolar, si tú te dejas animar, si tú te dejas que Dios con sus herramientas te trabaje el corazón, tú puedes estar apto y capacitado para hacerlo con otros, porque lo dice el Señor allí en Corintios 1:4. Pueden entender que cuando alguien nos pide consejería y estamos dando talleres de eso y no quieren hacer los cursos que quieren consejería, nosotros decimos que no. Porque realmente o sea, la consejería sola no va a funcionar y perdemos nuestro tiempo y le quitamos tiempo a otra persona. En cambio, si la gente, porque nosotros lo estamos viendo como discípulos. Si viene consejería con nosotros, viene a los sub que vamos a dar consejería, nosotros lo estamos viendo como discípulos, no como aconsejados, donde ustedes harán cosas mayores que nosotros. Ese es el buen discipulado. Entonces, por consiguiente, para entender nuestro diálogo, son discípulos y que ustedes los vamos a entrenar a que manejen esto, superen sus problemas y ayuden a otros. Si no, no va a funcionar. Okay. Entonces, dice ningún dolor físico. Si lees la primer párrafo, Elizabeth, por favor. Ok. Ningún dolor físico o emocional ocurre en un vacío carente de propósito. Uno de los propósitos del sufrimiento es prepararnos para ayudar a otros. El ministerio de aconsejamiento es un don vital de Dios y una herramienta eficaz para desarrollar familias saludables en el cuerpo de Cristo. Me siento profundamente honrado por servir al Señor en esta área y humildemente me siento gozoso de que usted me acompañe en esta aventura. Chuck Lynch. Igualmente hemos adoptado este mismo concepto de que es un don de Dios, un don vital. Realmente muchos quieren estar en la alabanza, y no es malo, porque queremos estar donde seamos vistos, pero este es un trabajo a veces silencioso, a veces doloroso también, a veces hay que invertir mucho tiempo en esto, pero no es en vano, ¿verdad? Cada dolor físico, ¿verdad? Que le ayudemos, o dolor emocional, que ayudemos a encontrarle a esa persona el propósito. Cuando vienen con un dolor, con un vacío, una situación, y ayudamos a encontrarle propósito, los entrenamos para encontrarle propósito a esa situación, ¿verdad? Entonces, eso puede prepararlos para ayudar a otros, al encontrar propósito, ¿verdad? Cuando nosotros veíamos nuestras vidas destrozadas, nuestros hijos dañados por nuestras herramientas, no teníamos herramientas y no encontrábamos propósito hasta que
pudimos con todo lo que hemos trabajado en nuestra vida ver el propósito que Dios nos preparó para ayudar a la familia. Encontramos propósito a todo el dolor, podemos entender a los padres, porque somos una familia mixta, podemos entender a las familias que vienen con dolor de un divorcio, de separaciones. O sea, Dios en todo este dolor que pasamos y en el daño que hicimos a nuestros hijos con nuestro primer divorcio, pudimos entender, eso nos preparó, no fue algo vacío, no, inclusive yo me sentía muy avergonzada. ¿Cómo pude hacer esto, Señor? Bueno, yo no te conocía y siempre excusaba. No, es que yo no conocía al Señor, ¿qué tal? Y porque me avergonzaba todo esto. Pero al encontrar propósito, me afianzó más en cuidar mi matrimonio, en cuidar y aprender cada día las herramientas para ayudar a otros. Entonces, cuando ayudamos a encontrar propósito en el dolor a alguien, entonces, y le animamos a hacerlo con otros, es realmente el ministerio de aconsejamiento se convierte como un don vital, una herramienta eficaz para desarrollar familias saludables. Hay mucha enfermedad en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando de manera sana la consejería muchas veces. Y a veces nos mostramos perfectos a otros. Cuando nos mostramos perfectos a otras personas, la gente dice, no, yo no voy a llegar nunca a ser como ellos. Yo estoy tan mal y estoy tan en el piso que yo creo que yo nunca llegaré. Yo he escuchado decir a muchas personas y a muchos pastores y a muchos amigos, yo no tengo tantos problemas como tú. Yo no tengo tantos problemas como ustedes. Bueno, estará en negación porque honestamente no hay nadie tenga una situación que procesar, porque aún desde el vientre de nuestra madre somos heridos. Entonces, pero cuando estamos claros y le encontramos propósito a cada dolor, a cada sufrimiento, entonces realmente podemos sentirnos honrados de servir al Señor con esta herramienta, sentirnos gozosos y acompañar a las personas en la aventura de encontrar propósito a su dolor. Con esto de decir, cuando no era creyente y fue un criminal, yo me divorcié, es muy fácil decir esto y nos llena la boca, pero decir, después de 32 años juntos como consejeros bíblicos, siendo evangélico, 32 años como evangélico, yo cumplí 36, decir, wow. O sea, que siendo cristiano, dije, Dios, ¿por qué has permitido tú que pasara 30 años para que yo entendiera estas verdades? ¿Por qué no fue al año sexto? Porque pasaron 32 años cometiendo el mismo error. 32 años yo era un evangélico adolescente. Claro, ministerio poderoso, porque simplemente son dones. Después tienen don de enseñanza, un don de conocimiento. Y cuando estamos juntos se ve el poder de Dios, pero no somos nosotros. Esos son los dones. Pero éramos inmaduros. Yo era un adolescente. Siempre digo, pasé 32 años repitiendo el primer año de evangélico. O sea que repetía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no entendía tantas cosas. Hasta después de esta crisis que se formó, wow. Entonces, comprendí realmente. Además, hace 30 años dijo, digo, mira, ustedes harán todo lo malo para divorciarse, pero yo no lo voy a permitir. Ustedes pasarán por un proceso, aprenderán y enseñarán a otros. Y es lo que estamos haciendo. Si estamos juntos y empezamos un nuevo romance este año 2024, no es por mérito de nosotros. Dios lo hizo. Él quiere hacerlo con ustedes también. O sea que no importa lo que hemos hecho en el pasado, aunque seamos evangélicos o no, no importa. No importa los errores que hemos cometido. Lo que pasó, pasó, y Dios tiene poder de usar todas esas experiencias para ayudar a otros y darnos a un nivel más alto todavía. El que tiene más errores tiene que llegar a un lugar más alto para superar esta etapa. O sea que por esa razón, el que tiene grandes problemas, bienvenido al ministerio. Bueno, yo digo, el que tiene pocos problemas, pobre ministerio. O sea que hay que cambiar nuestra perspectiva. Grandes problemas, grandes ministerios, porque cada dolor que hemos pasado está conectado con nuestro ministerio. Ningún dolor. Es una mina de oro para sacarle provecho. Así es. Cada dolor no es un hueco vacío, no fue algo que paró carente de propósito. Tiene propósito y puede llegar